Muy buenos días a todos, Dios me los siga bendiciendo en esta hermosa mañana. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Les damos la bienvenida a esta reunión de este día domingo, 17 de agosto. Como siempre, gracias por sus vidas y por seguirle creyendo a Dios y estar aquí fieles, escuchando la preciosa palabra de Dios, así sea virtualmente o presencialmente. Así que les invito a que por favor abramos nuestras Biblias en el libro de Efesios capítulo 5. Vamos a leer los versículos 15 al 17. Dice así: Mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias por tu preciosa palabra. Gracias, Espíritu Santo, por seguirnos guiando, dirigiendo. Sabemos que dependemos totalmente de ti, Espíritu Santo. Tú eres el que nos guía, el que nos da la interpretación correcta, el que nos ayuda, mejor dicho. Dependemos totalmente de ti. Así que aquí estamos en tus manos, Espíritu Santo. Y gracias por usarme como tú quieras, Cristo Jesús. Y callamos toda voz que no sea la voz del Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya. Bueno, el título que me da para esta palabra es voluntad. Voluntad. Este versículo 17 dice: Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Muchas veces las personas se acercan a Dios, pero no para conocer su voluntad, sino para que Dios les conceda lo que ellos quieren, o sea, la voluntad de la persona. Pero no preguntan: Dios, ¿es tu voluntad esto que yo estoy pidiendo? Hacen las cosas sin preguntar a Dios si es su voluntad. ¿Debido a qué? Porque todos nosotros los seres humanos tenemos una voluntad propia. Esa voluntad propia que tenemos, ¿qué significa? Es decir, las decisiones, son decisiones que tomamos hacia nuestra propia conducta. ¿Basados en qué? En lo que hemos aprendido, en lo que nosotros creemos que es bueno y es malo. Es nuestra prudencia, en pocas palabras. Y en lo que nos gusta y en lo que deseamos. Entonces, cuando nosotros nos gusta algo, deseamos algo, o nos parece que está bien, es correcto, entonces tomamos la decisión de hacerlo. Cuando lo hacemos es voluntad. Hice mi voluntad, ¿cierto? Y cuando hacemos nuestra voluntad, pues puede que nos vaya bien, como puede que no nos vaya bien, ¿cierto? Ya depende de la decisión que hayamos tomado. Nuestras decisiones todas son correctas y perfectas. Las decisiones que tomamos para nosotros mismos, para nuestra conducta, ¿son decisiones correctas? ¿Será que yo puedo decir que nunca me he equivocado en una decisión y lo que he hecho con mi voluntad es siempre bueno y he sido correcto? ¿Cierto que no? ¿Debido a qué? A que hay un pecado, la presencia del pecado entró al ser humano. Y cuando la presencia del pecado entró al ser humano, ¿qué sucedió? Que el ser humano fue dañado por el pecado. Y el pecado, ¿qué hace? Afectó la voluntad de la persona. Dañó. Se corrompió. Se pervirtió. Amén. Entonces la persona ya no quedó bien. Y empezó a hacer más la voluntad. Su voluntad empezó a hacer su voluntad más hacia lo malo. Donde hay un enemigo que está influenciando para que la persona haga la voluntad del diablo y no la de Dios. ¿Cierto? Para que la persona tome la decisión: voy a hacer esto o aquello, porque me gusta, porque me parece correcto, porque me parece bien. ¿Cierto? Pero no preguntaron a Dios.
si eso es correcto. Amén. En pocas palabras, nosotros somos los amos y señores de nuestras vidas. Yo decido, yo mando qué hago con mi vida. Yo decido qué hacer, ¿cierto? Y a mí nadie me dice qué tengo o qué no tengo que hacer. Ya estoy muy grandecito para que me digan. Hasta que Dios nos dice, tus decisiones que estás tomando hacia tu conducta no son perfectas. Tu voluntad está contaminada con el pecado. Amén. Por eso las decisiones que tomes hacia tu conducta pueden ser erradas y desviadas y llevadas más hacia el mal que hacia el bien. Y por la presencia del pecado en la persona, pues se corrompe y empieza a hacer más lo malo que lo bueno. Toma decisiones incorrectas, pensando, ¿no?, que está tomando decisiones correctas por el engaño del pecado, porque está corrompido. Es como en un computador. En un computador, cuando se le mete un virus, ¿qué pasa al computador? ¿Qué le pasa al computador? ¿Cierto que cuando se le mete un virus al computador o al celular, ¿qué va a suceder? Que el celular empieza a descontrolarse, o el computador se descontrola y lo que se le dice que haga no lo hace. Empieza a hacer tareas locas y algo que no se le ha mandado, y lo que se le manda o no lo hace mal. Mire qué pasó con este computador. Mire cómo está el loco. Mire, un virus, tiene un virus. No hace lo que quiere la persona. Asimismo, pasa con nosotros los seres humanos. El virus es el pecado. Es un virus que se metió y que distorsionó a la persona a tal punto que ya no quiere buscar a Dios ni hacer lo que Dios diga. ¿Cierto? Sino que se descontroló y está más influenciado por Satanás, el pecado. Satanás va a influenciar para que la persona cometa pecado, que la persona decida hacer eso que es pecado. Cuando la persona lo decide y va y lo hace, lo ejecuta, ya es que hizo su voluntad. No hizo la voluntad de Dios. Es más, y si es influenciada por el enemigo, por el pecado, está haciendo la voluntad del mal, del diablo, no la de Dios. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque es mentiroso y padre de mentira. Pero en la otra versión dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y la voluntad de vuestro padre queréis hacer. La del diablo. Y la persona cree que está haciendo lo correcto y resulta que no. Tremendo, ¿no? O hacemos la voluntad de Dios o hacemos la voluntad del diablo. ¿Seremos influenciados por el diablo o seremos influenciados por Dios? Cuando la persona es influenciada por el diablo, es a cometer pecado. Y el pecado viene y contamina y distorsiona, corrompe a la persona, corrompe la voluntad para que la persona haga decisiones malas. Y su conducta no va a ser correcta. Me acuerdo de una vez una película en televisión que había una mujer de 4 en conducta. Y a nosotros nos calificaban la conducta. No sé si ustedes se acuerdan. No sé si hoy en día todavía lo hacen en los colegios. Si usted tenía la conducta abajo de 5, tenía que estar siempre en 5. Si usted ya tenía la conducta en 4, 5, en 4, era muy difícil que lo recibieran en algún colegio. Usted tiene una conducta de 4. Está como que es bien tremendito, ¿no? Y 4, pues cualquiera dice, pero 4 es bueno. Pero la conducta tenía que estar siempre en 5.
5 mi conducta. Es una persona que en un colegio se pelee con otro, golpea a otro, ya lo disciplinan, le llaman la atención y le bajan la conducta. Y si sigue así, lo sacan del colegio. Y se va con el boletín con una conducta baja. ¿O no es así? Asimismo, en esta sociedad, las demás personas van a ver, esta persona, esa conducta que tiene, terrible. Se la pasa tomando, fumando, fornicando, mintiendo, cometiendo adulterio, coqueteándola a todas las mujeres o coqueteándola a los hombres. ¿Qué conducta la de esta persona? O sea, que esa persona lo que está haciendo es su voluntad. Y su voluntad es lo que hace que muestre una conducta o correcta o mala. ¿Cierto? ¿Cómo está mi conducta? Y si la Biblia dice que ¿cómo se muestra mi buena conducta? Por la sabiduría de Dios. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Amén. En el libro de Santiago 3:13 nos dice eso. Yo soy sabio, pues muestre por su conducta tus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienes una conducta mala, nociva, llena de pleitos, contiendas y celos amargos, no mientas contra la verdad, porque esta sabiduría es la que desciende, no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Amén. Porque donde hay celos y turbación, allí hay toda obra perversa. Los celos que llevan a la persona a tener la conducta correcta. Le quita el celular a la esposa o a la esposa, está haciendo. Y si encuentra algo malo, o sea, es capaz de quitarle el internet. Le decomiso el celular. Pero ¿cómo hace? ¿Qué conducta la que tiene? ¿No? Son los celos amargos. Son celos amargos. Y las palabras. Palabras no muy bonitas que digamos, ¿no? Son palabras oeces vulgares. La conducta de esa persona ya. Porque donde hay celos amargos hay contención y hay toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Amén. Es amable, no coqueta. Hay personas que son muy amables, pero son como demasiado amables, sobre todo con las mujeres. Así, joven, que le gusta, es que me gustó. Entonces, la voluntad de esa persona le hace tomar decisiones de ir a hacer algo que no es una buena conducta. ¿Cierto? El saludo, uy, guau, guau, y cómo te ves, hermoso. Y es una mujer casada. ¿Qué es ese saludo? Hola, mamacita, mamazota. Esa es la conducta de esa persona. Una conducta mala. Unos modales incorrectos. Una educación pésima. Pero esa persona cree que lo que está haciendo está bien porque así se formó, porque así creció, porque nadie le dijo nada que eso que está haciendo está mal. Para esa persona cree que su conducta está bien. Hasta que viene a los pies de Jesucristo. Hasta cuando conoce a Dios y conoce a Jesucristo y se da cuenta que su voluntad está contaminada por el pecado y que ya no debería tomar decisiones basados en su propia prudencia, sino que esas decisiones voy a presentárselas a Dios antes de realizarlas, antes de hacerlas. Amén. Eso se llama basarme en mi propia prudencia. No me fío de mí mismo, sino que busco es a Dios, porque empecé a entender que mi voluntad es imperfecta, que me lleva a tener una mala conducta, a hacer cosas malas y que esa mala conducta tiene consecuencias graves en mi vida, al punto que me puede llegar a destruir.
llevarme hasta el infierno. Llevar a la persona hasta el infierno. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús cuando vuelva, ¿qué dice el Señor Jesús cuando vuelva? Dice, cuando yo vuelva, miraré quiénes están haciendo la voluntad de mi Padre. Y los que no están haciendo la voluntad de mi Padre, ¿qué les diré? Apartados de mí, hacedores de maldad. No los conozco. Amén. Pero si yo en tu nombre, yo iba a la iglesia diezmado. Pero si yo gané almas y yo en tu nombre hice muchas cosas, no te conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad, porque no hicieron mi voluntad, sino la de ustedes. Ustedes me sirvieron como ustedes quisieron, no como yo digo, dice el Señor. Para servirle a Dios hay que servirle como Él dice, no como yo quiera. ¿Cuánto lo creemos? Y todos los mandamientos de Dios, bueno, aquí dice que congregarnos, bueno, ahí de vez en cuando voy. Ahí no está haciendo la voluntad de Dios, ¿o sí? ¿Solo porque está haciendo la voluntad de Dios? No. La persona no está todavía, o no está entendiendo todavía, que la voluntad de Dios, Él me la va a revelar, Él me va a guiar. Pero debido a la presencia del pecado, está distorsionada mi voluntad y está corrompida y dañada y perturbada. Por eso no voy a tomar decisiones basadas en mi propia prudencia, sino que voy a reconocer a Dios en todos mis caminos. En el libro de Proverbios 3, del 5 al 7, nos dice así la palabra del Señor. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. ¿Cuántos reconocemos a Dios en todo lo que hacemos? O en lo que vamos a hacer. En todos mis caminos. Ya no me voy a apoyar en lo que a mí me gusta, en lo que yo deseo, en lo que a mí me parece bueno, correcto. Ya no voy a tomar decisiones basadas en eso, sino voy a tomar decisiones basadas en lo que Dios me diga. Lo voy a tener en cuenta en todo. Amén. Voy a preguntarle a Dios, bueno, Señor, yo pienso que esto que yo voy a hacer está bien, esta decisión que tomo. Yo creo que está bien. ¿Tú qué dices, Señor? ¿Qué me dirá el Señor con la decisión que estoy tomando? Por ejemplo, una persona que Dios a mí me dijo que me divorciara. Ay, Dios mío. ¿Dios? No, Señor. ¿Usted tomó la decisión? ¿Usted le preguntó a Dios? Y yo digo, sí, hija, divórciate. Te tengo uno mejor. Ese hombre no te merece. Tranquila, ven, hijita. Mire tú, además te voy a dar a escoger cuál de estos te gusta. ¿A cuántas mujeres les gustaría que Dios le hablara así? Pero Dios no es así. Lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Yo prometí ante Dios, voy a cumplir. Amén. Y por eso Dios siempre me va a decir, ¿tú no prometiste? Entonces, a cumplir. No tardes en cumplir lo que has prometido. Pero es que yo no quiero. Pero Señor, es que míralo, mírala. Ya no quiero, ya no aguanto más. Mejor dicho, ¿qué me importa lo que diga Dios? Yo voy a hacerlo, mi punto. Y a veces nuestra voluntad puede más que obedecer a Dios.
debido a que está distorsionada por el pecado, por el mal. Amén. Por eso en el libro de Romanos 7, mire, es tan distorsionada nuestra voluntad por el pecado que a veces queremos hacer lo correcto y no lo podemos hacer. Terminamos haciendo lo malo. Mire lo que nos dice Romanos capítulo 7 del 14 al 25. Dice así: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Tremendo, ¿no? Y Dios sabe en la condición en que estamos por la presencia del pecado. Si no hubiera pecado, eso no estaría escrito, ¿no? El pecado se enseñorea a la persona, doblega a la persona, y aunque la persona quiera hacer lo correcto, termines haciendo lo malo. ¿Cierto? Pero eso toma sus propias decisiones basadas en su prudencia y no busca a Dios. No reconoce a Dios en ese camino. Que me gusta esa muchacha y me la va a cuadrar. Porque también ella me está haciendo ojitos. Los dos están haciendo ojitos. Y yo sé qué voy y le digo. Entonces la decisión de esa persona es ir donde esa muchacha. Porque me gustó. Y empezó a desearla. Y empezó a quererse acostar con ella. Y eso Dios lo llama fornicación. Y es pecado. Pero la persona, como está el pecado enseñoreado en esa persona, doblega su voluntad, la voluntad del bien, de hacer lo correcto. Y la persona, aunque quiera hacer lo bueno, puede más el deseo pecaminoso, puede más lo que le gusta, que obedecer a Dios, que hacer el bien. Y yo quería hacer lo correcto, pero terminé fue haciendo lo malo. A mí me pasó así sin Cristo. Yo intenté dejar de tomar. ¿Ustedes creen que pude? Los días que yo decía, no voy a tomar, Ahí sí los amigos me invitaban, yo gasto todo, venga hermano. Y yo, no, yo tengo que aprovechar eso. Y el día que más quería estar bien, quería firme, y no voy a obedecer a mi mamá, que pobrecita ella, esperando que yo deje de tomar, pues no voy a tomar. Y cuando más la tentación o no. Cuando usted más quiere serle fiel a la esposa, al esposo, se van a presentar cosas para que así sea o para que no. ¿Cierto? Y ya depende de mi voluntad, cómo está. Si está distorsionada por el pecado, allá va a cometer adulterio, se va a ir detrás de otra, en lugar de estar con su esposita o con su esposito. Amén. Va a escucharle las coqueteos de otro. En lugar de frenarlo, le escucha. ¿Y usted que le gustó lo que le dijo? Pues claro que me gustó. Y por eso es que
lo escucha y no le dice nada. En vez de decirle, oiga, respete, yo soy una mujer casada. Usted queda ahí coqueteándome, casi diciéndome que tan linda y tan hermosa y tan preciosa. ¿Qué le pasa? Amén. Pues una mujer que firme, ¿no? Pero si le gusta, es querer que le sigan diciendo. Y sabe que está mal, pero aún así lo hace. Hasta hay personas que saben que lo que van a hacer es malo y de anterioridad dice, perdóname, Señor, por lo que voy a hacer. Con anterioridad. Señor, tengo ganas de cascarle a esta persona, ya no aguanto más. Y perdóname, Señor, por lo que voy a hacer. Reciben el nombre de Cristo Jesús. ¿Cierto? Piden perdón con anterioridad. ¿Por qué? Están dominados por el pecado. Vendidos al pecado estábamos todos. Sin remedio, sin solución. Estábamos re mal. Hasta que vino nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Digan, Jesucristo, nuestro Señor. Cuando yo pongo mi fe en Jesucristo, Él viene a mi vida y empieza a hacer morir en mí el pecado. Y me limpia de toda maldad. Y empiezo a tener un proceso de arrepentimiento donde pido perdón y no vuelvo a hacer eso. Y debido a la presencia del Señor Jesucristo, que lo hace a través de su Santo Espíritu. Porque cuando yo creo en Jesucristo y lo recibo en mi corazón, el Espíritu de Dios también viene a morar dentro de mí. Y el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Amén. Y se nota que lo tiene. ¿Cómo? En que empieza con un proceso, perdóname, Señor, por todo esto que he hecho. Antes a mí yo me gozaba antes en estas cosas, pero ahora entendí que es pecado, que es maldad. Perdóname, Señor. Y se arrepiente y se aparta. Antes era doblegado, ahora ya no. Amén. Ahora soy una persona que voy a esperar en Dios. Entonces tuve muchas novias, muchos novios, y me voy a quedar quieto hasta que Dios me traiga a la persona correcta. Amén. Vendrán mucha chulamenta por ahí. Vendrán muchos a coquetear. Pero Dios es el que tiene la última palabra. Digan, Dios tiene la última palabra. Porque voy a hacer es, pues venga, probamos, a ver unos besitos, a ver qué tal besa. No me gustó. No, eso mejor no sigamos. No. Si ese es su novio, no, un amigo. ¿Qué tal, no? La voluntad de esa persona, ¿cómo está? Re mal. Contaminada. Doblegada por el pecado, por el diablo. Por eso Jesucristo vino a libertarnos del pecado y hacer que nuestra voluntad sea una con la de Dios, a que nuestra voluntad esté bien, basada es en tomar decisiones hacia lo bueno, hacia lo correcto. Mi decisión ahora es hacer la voluntad de Dios. Pero también en Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, o sea, con el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Antes era doblegado, a un punto en que nuestra voluntad, si nosotros nos ponemos a pensar, nuestra voluntad puede haber sido doblegada por otras personas. ¿Ustedes qué piensan? Por ejemplo, de un bebé, ¿él hace su voluntad o tiene que hacer la voluntad de sus papás? Y lo único que puede hacer el bebé para que le pongan atención es llorar y gritar, ¡ah! Así me ponen atención, ¿cierto? Pero no más. Pero él que tomar sus propias decisiones, un niño tampoco. Un niño está sujeto a lo que los papás y la mamá le digan. Tiene su voluntad, pero es una voluntad que es inmadura,
que no va a tomar buenas decisiones y necesita de dirección. No es que no tienen voluntad, tienen voluntad. Porque un niño, ¿será que puede doblegar la voluntad de sus papás? ¿Con pataletas? Un niño puede hacerse ver. Y no quiero ese, y tira. Y le tira a la mamá, al papá, cachetada. Y se hace la pataleta y grita hasta que no le dan lo que quiere el niño o la niña, entonces no se calma. Entonces ese niño ya está doblegando a sus papás. Está haciendo que se haga la voluntad de él. ¿O no? Pero también el niño no puede decidir, digamos, qué comprar de ropa. ¿O sí? ¿Qué comer? Ahí está, se lo come ya. Moleste. Pero yo no quiero esa ya, cara. Comer verduras. Gaseosa no, señor. Y le estaba enseñando bien. Gaseosita no. Agua. Juguitos. Amén. ¿Y por qué gaseosa no? Porque es nociva para la salud cuando se toma mucho. Amén. No es muy sano que digamos. Amén. Entonces aquí Dios empieza a decirnos, hijo mío, acuérdate que el pecado se va a enseñorear, que está enseñoreando y te va a doblegar, te va a llevar a hacer lo que tú no quieres. Porque en tu interior quieres hacer las cosas de Dios, pero hay algo que me lleva cautivo a desobedecer a Dios. Quiero hacer lo bueno, pero termino haciendo lo malo. Pero Jesucristo vino y me rescató. Vino y hizo un proceso en mí a través de su Santo Espíritu para que muera el pecado en mí, para que muera esos deseos pecaminosos y yo sea una nueva criatura, una nueva persona con una voluntad diferente. No que pierda la voluntad. Ninguno de nosotros perdemos la voluntad porque el que pierde la voluntad es un ser inerte. Un robot. Un robot no tiene voluntad. ¿O sí? Solo lo que lo programen a hacer, él lo hace. Nosotros no somos robots. Y Dios no quiere que nosotros seamos robots, sino quiere que nosotros, con nuestra voluntad ya limpia y nueva, que vamos a tomar la decisión de decir, como dijo el Señor Jesucristo en el libro de Lucas 22, 42. Cuando tú digas esto de todo corazón, estás en un buen proceso. Se nota que estás dejando obrar a Jesucristo en tu vida. Dice así, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Digo, cuando yo le diga así a Dios, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo quiero esto, deseo esto, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tú tienes la última palabra. Puede que lo que yo le estoy pidiendo a Dios, puede que sí esté bien. Amén. Pero Dios es el que tiene la última palabra y me dice sí o me dice no. Amén. Entonces, bueno, Señor, entonces yo quiero como lo hizo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no estaba en pecado para poder hacer eso, ¿no? Pero nos dio el ejemplo para que lo sigamos. Y Él mismo dijo, yo no vine a hacer la voluntad mía, sino vine a hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Y digan conmigo, el propósito en esta tierra, el propósito que yo tengo aquí en esta tierra, es hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cuando entendemos cuando no, yo sigo haciendo lo que quiera y punto. Sea bueno, sea malo, así sea buena conducta o mala conducta, no importa. Además, a mí qué me importa lo que digan los demás, yo no vivo de lo que digan los demás. Ah, bueno, está bien. Hasta que conoce a Jesucristo y el Espíritu de Dios empieza a obrar. Y empieza la persona a ser limpia, santificada, empieza a renovarse y empieza un proceso de
renovación que dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces yo empiezo esa renovación en mi mente por el Espíritu Santo de Dios, que empieza a mostrarme y a decirme: tu voluntad es imperfecta, es mala, te va a llevar a esas cosas muy torcidas. Y las consecuencias son terribles, hijo. ¿Por qué no escoges más bien lo perfecto y lo mejor? ¿Cuántos de nosotros nos gusta escoger lo mejor y lo perfecto? Cuando tú vas a un supermercado a coger, digamos, a comprar manzanitas o frutas, ¿tú escoges las dañadas o las... No, mira, esta está buena. Y uno escoge las mejores y las que están perfecticas. Las que están así como medio dañaditas, medio con una pepita por ahí, esta no, esta tampoco. Siempre tendemos a escoger lo mejor y lo perfecto. Asimismo, cuando yo conozco al Señor, cuando está en mi corazón y el Espíritu de Dios me lleva a escoger lo mejor, y lo mejor es la voluntad de Dios que la mía. Entonces yo siempre voy a tener esa en mi mente. Yo escojo es la voluntad de Dios. Amén. Porque mi mente ya fue renovada por el Espíritu Santo de Dios. Entonces yo elijo voluntariamente, bueno, valga la redundancia, ¿no? O elijo libremente hacer la voluntad de Dios. Cuando una persona elige libremente hacer la voluntad de Dios, está haciendo su voluntad una con la de Dios. Amén. Y está reconociendo que Él es imperfecto y que necesita dirección en todas sus decisiones y en su conducta. Amén. Para que lo que haga, o sea, su voluntad, sea la de Dios y pueda haber resultados poderosos en mi vida. Amén. Buenos, de bendición. Amén. Así que ese es un resultado de mi fe en Jesucristo y de la renovación que el Espíritu de Dios hace en mi mente y en mi vida, en la cual me lleva a comprobar, a entender que lo mejor es la voluntad de Dios. Entonces todo lo que yo pida de aquí en adelante y las decisiones que yo tome, voy a presentárselas a Dios y a pedirle a Dios que me muestre su voluntad. Por eso, si no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Por eso, con más diligencia debemos buscar a Dios. Por eso aprovechemos mejor el tiempo, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por eso, no seas insensato, sea necio, terco. ¿Por qué vas a escoger hacer tu voluntad? Eso es necedad, que hay insensatez. Escoge la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios la escribió y nos la puso o nos la dio en la Biblia, la palabra de Dios. Aquí está la voluntad de Dios. Amén. Y está interpretada por el Espíritu Santo de Dios, no por mi sabiduría. Entonces, cuando yo leo la Biblia, tengo que decirle al Espíritu Santo: interprétame tú, enséñame cómo debo entender estas porciones bíblicas. Porque yo la puedo interpretar a mi manera y seguirla a mi manera. ¿Cierto? Pero el Espíritu de Dios es el que nos va a guiar para que hagamos realmente la voluntad de Dios. Porque hay cosas que uno dice: pero ¿por qué yo tengo que pedirle dirección en todo en Dios? No, pero hasta para ir al baño uno tiene que pedir. Y eso me hizo acordar de un testimonio de una persona que tenía una reunión de negocios en otra ciudad y tenía que viajar. Se fue al aeropuerto y cuando se fue, era muy importante esa reunión. Era supremamente importante porque iba a solucionar, iba a tener un negocio muy grande, iba a ganar mucha plata. Pero entonces él dijo: tengo que estar allá y es importante. Y corrió para estar allá porque veía que como que se le estaba haciendo tarde. Pero Dios permitió que le puso zancadilla. Se cayó y se torció el tobillo. Y no podía, y perdió el avión.
Y esté renegada, pero ahora se me perdió la oportunidad de mi vida, ¿ahora qué hago? No, ¿cómo puede perder el avión? Y minutos después, ese avión que salió se estrelló y se mataron todos. ¿Ah? ¿Qué hizo Dios? Lo salvó torciéndole el tobillo. O que estaba tan terco. ¿Cuántas cosas nosotros hacemos que nos parecen, pero solo es un viaje hasta aquí? Y voy a pedir dirección a Dios, que me muestre si debo ir o no. Es obvio que tengo que ir, porque no es nada malo. Diga, en todo voy a pedir dirección a Dios. Todos nosotros, sin faltar ni uno solo, hemos fallado en eso. Todos. Yo no puedo decir, no, yo nunca. Yo también he fallado. Lo importante es que cada vez sea menor la falla, hasta que lleguemos a un punto de una dependencia total de Dios. Amén. De decirle, bueno, Señor, aquí yo voy a hablarle a mi esposa, guíame, Espíritu Santo. Hasta para hablarle a la esposa toca pedirle dirección al Espíritu. ¿Cierto? Para comprar en el mercado, sales a centros comerciales, tú le pides a Dios dirección, si te gustó eso, quiero comprarme. Pero, ¿y tú le preguntaste a Dios si es su voluntad comprar? ¿Cómo no va a ser? Pues claro que sí. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Ven? Siempre en nuestra mente hablando con el Espíritu Santo de Dios. Todo tiempo, en todo momento, diciendo al Espíritu Santo, muéstrame, quiero hacer es tu voluntad. Porque a veces uno no entiende que yo quiero coger por allá, pero el Señor me dice, no cojas por allá, sino por acá, porque algo raro va a pasar por allá, mejor le hago caso a Dios. Pero ¿qué tiene de malo que coja por allá? Entonces coja por allá, ¿cierto? Dios sabe cuál es. Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y si nosotros lo entendemos, siempre vamos a acudir a Él. Y en todo le vamos a preguntar, ¿cuál es tu voluntad, Señor? Para pedir conforme a tu voluntad. Primera de Juan 5, 14 y 15. Dice eso. Dice así. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Entonces, cuando yo voy a Dios y Dios me dice que sí, me confirma, que va conforme a la palabra, porque Dios me dijo que sí. ¿Y dónde le dijo que sí? Muéstrenme en la Biblia. Ah, es que toca con palabra. Sí, porque yo no le creo que Dios le dijo que sí, porque puede ser el diablo o sus propias emociones. Amén. Debemos confirmarlo con palabra. Amén. Porque Dios no va en contra de su propia palabra. Amén. Que Dios me dijo que me divorciara. Ya, listo. Así muéstrame. ¿Dónde le digo? Muéstrame. ¿En qué parte? ¿Qué porción bíblica? Muéstrame. Si aquí en Malaquías dice que el que se divorcia de su mujer comete maldad y que Dios aborrece el divorcio. Entonces, entonces, ¿quién fue el que me habló? Pues, emociones. O el mismo diablo. Amén. Nadie más, ¿cierto? Véngate. Pero el diablo no me va a decir que me vengue, sino que me va a decir, haz justicia. Yo te voy a hacer para que hagas justicia. Se vuelve un justiciero. A luchar por la justicia. Y se va a hacerle justicia, o sea, a pagarle con la misma moneda al otro. Y le hace lo mismo. Y ¿cómo le quedó? Duele, ¿cierto? Estoy haciendo justicia. No, se está vengando. Amén. Pero engañado por el diablo diciendo que es justicia. ¿Cierto? Y Dios que dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, dejad lugar a la ira de Dios, a la justicia de Dios.
No seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Ay, Dios. Bueno, pero es que a veces mi voluntad como que me lleva. Pero ya tienes a Cristo, ya tienes el Espíritu de Dios, ya tu voluntad ha sido limpiada por Jesucristo, por su sangre preciosa, ya eres una nueva criatura. Ahora tu voluntad está limpia, está libre de corrupción. Por eso ahora mis decisiones siempre van hacia Dios, diciéndole: Dios, muéstrame tú que yo voy a hacer lo que tú me digas. ¿Es que usted no tiene criterio propio? Haga lo que usted, a mí no me venga aquí a molestar. Dios diciéndole a uno así. ¿Será que sí? Cuidado, toma usted una decisión propia, hola. No molesta acá, vaya. Así no es Dios. Dios dice: qué bueno que viniste, hijo mío. Qué bueno, porque había como un riesgo con la decisión que quieres tomar. Qué bueno que me pides, porque te voy a decir que no, por ahí no es, hijo. Es por acá. Y por aquí es mejor que por ahí. Es más, te voy a dar más abundantemente aquí que por acá. Por donde tú querías, vas a obtener aparentemente supuestas bendiciones, pero no del bien, sino de mal. Pero por acá va a ser mejor si haces mi voluntad. Amén. A mi esposa, Dios le dijo: Él es el hombre para ti. Pero ese a mí casi no me gusta. Es el hombre. Tú me dijiste que te preguntara. Tú me dijiste que yo eligiera. Estoy eligiendo. Él es. Amén. Es más, es un regalo muy especial que tengo para ti. Le dijo Dios a mi esposa. Obviamente que la voluntad de uno dice, pues, a veces uno como que no entiende la voluntad de Dios, ¿cierto? Pero cuando uno la hace, comprueba que es bueno, agradable y perfecto. Lo mismo cuando Dios me dijo: ella es. Listo, Señor. Entonces empecé a pedirle, sí, por ella, empecé a conquistarla, bueno, a tratar de conquistarla. Que a la final el que la conquistó fue Dios, el que le dijo fue Dios, no. Amén. Y estamos en la voluntad de Dios. Amén. Voluntad de Dios. Este ministerio fue Dios el que nos dijo que estamos en la voluntad de Dios. Él me dijo: no quiero que quiero que lo hagas más virtualmente. Desde antes que empezara la pandemia. Amén. Por eso nosotros estamos aquí en un apartamento y no en un lugar grande, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy obedeciendo lo que Dios me dijo. Que los demás patalean y digan y quiero que digan, pero yo quiero hacer la voluntad de mi Padre. Amén. Y cuando hago la voluntad de mi Padre, se ve la bendición, se ven los resultados. Amén. Aunque los demás no entiendan, lo importante es que yo sí entendí. Amén. Lo importante es que yo sí le haga caso a Dios. Amén. Y aquí estamos, obedeciendo a Dios. Amén. En lo que Él nos diga. Y seguiremos obedeciendo a Dios en todo. Y por último, está Filipenses 2:13. Que nos habla de que cuando yo dispuse mi corazón para el Señor Jesucristo y el Espíritu de Dios en mi vida, y logré decir estas palabras: ya no se haga mi voluntad sino la tuya, entonces Dios va a hacer algo en mí, que está en Filipenses 2:13, que dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién es el que produce en que yo obedezca a Dios? Que le obedezca, que lo busque y quiera hacer su voluntad. Él mismo. ¿Pero por qué? Cuando yo le dije de todo corazón: quiero hacer tu voluntad y ya no más la mía. Entonces Dios produce en mí el querer y el
hacer. Así que ya el pecado no se va a enseñorear en mí, porque ahora el hacer el bien ya está en mí. Antes solo estaba el querer hacer el bien, pero no el hacer. Pero ahora Dios dice, ahora pongo el hacer en tu vida. Voy a producir el hacer en ti para que ahora hagas lo correcto. Y ya el pecado no te pueda dominar a ti. Diga, el pecado ya no me domina. Y no voy a mirar a los demás, es que ustedes, sino a mí mismo. Mire, como siempre las predicaciones digan, es para mí. No mires a los demás. Diga, yo voy a mirar a mí mismo cómo estoy y yo voy a esa más bien a doblegar mi voluntad a la de Dios. Usted tiene que doblegar. No, yo, Señor. No quiero volverme una persona que está mirando y condenando a los demás, sino más bien una persona que cambia y da ejemplo para ganarme a los demás. Amén. Entonces vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por tu preciosa palabra, por todo lo que nos has hablado en esta hermosa mañana de voluntad, de tu preciosa voluntad, de tu perfecta voluntad, que es lo mejor, Señor. Y que nosotros, por nuestra fe en Jesucristo y la presencia de tu Santo Espíritu en nuestras vidas, produce en nosotros el querer ahora hacer la voluntad de Dios. Antes solo queríamos hacerla, pero no podíamos hacerla. Pero ahora tú produces en nosotros el querer y el hacer por tu buena voluntad. Ayúdame, Señor, a aquellas personas, a todos aquellos, Señor, que no han podido dejar el pecado. Gracias, Señor, por producir ahora el hacer por tu buena voluntad. El querer y el hacer. Cada vez que una persona te bendice, cada vez que una persona te da algo y tú dices, ¡ay, tan linda, pero esa persona! Fue Dios el que puso el querer y el hacer por su buena voluntad. Gracias, Señor. Gracias por producir en mí el querer, pero también el hacer. Quiero hacer tu voluntad de aquí en adelante. Así que repitan conmigo, Señor Jesucristo, en esta mañana te doy gracias por tu palabra. Te pido, mi Señor Jesús, que me guíes, que me llenes de tu presencia, de tu Santo Espíritu, para que se produzca en mí el querer, pero también el hacer la voluntad de Dios. Y que todas mis decisiones de aquí en adelante estén basadas en la voluntad de Dios y ya no más en la mía. Así que muchas gracias, Señor, para que seas tú el que obres en mí, para que yo pueda hacer siempre tu voluntad. Gracias, Señor, porque escojo lo mejor y lo perfecto, que es tu voluntad. Gracias, Señor. Así que levanten las manos todos y reciban el querer y el hacer por la buena voluntad de Dios, para que hagan lo correcto siempre en Cristo Jesús, Señor. Gracias, mi Señor. De aquí en adelante digan conmigo, ya haré es la voluntad de Dios, por encima de la mía. Gracias, mi Señor. Amén y amén.